Como siempre, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y hoy le invito a que se quede con nosotros, ya que le ofrecemos el caso Paridad en el registro de candidaturas a presidencias municipales en Tabasco. Resulta que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral que, promovió el Partido Acción Nacional ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estaba impugnando justamente un acuerdo de la Autoridad Administrativa Electoral local respecto al registro de candidaturas supletorias de candidatas y candidatos precisamente a presidencias municipales. ¿Sabe por qué? Por inobservar el principio de paridad de género en dichos registros. Si usted quiere saber cómo resolvió la Sala Superior este asunto, pues lo invito a que se quede con nosotros en el programa, ya que estará con nosotros el magistrado Octavio Ramos de la Sala Regional Jalapa y como invitada también la doctora Flavia Freidenberg, ella investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un programa especial porque se trata precisamente de una sentencia de la Sala Regional Jalapa. Yo los dejo en la compañía de Pedro Lara y Malo. Soy Lucy Farías. Quédese con nosotros. Como siempre, les damos la bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados, que además en esta ocasión de verdad es un panel de primera. Flavia, muchísimas gracias. Octavio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a hablar sobre el juicio de revisión constitucional número 79 de este año, relativo a la cuestión de cómo se registraron las candidaturas para contender en este pasado proceso electoral en el estado de Tabasco. Y como es costumbre, Octavio, si nos puedes poner un poco en antecedentes, contarnos más o menos los precedentes de este asunto y de manera muy general cómo precisamente llega a la Sala Regional Jalapa, de la cual tú eres parte de la integración de los magistrados, cosa que verdaderamente es un privilegio tener a un magistrado ponente, en este caso ponente de esta sentencia en particular. Octavio, muchas gracias. ¿Qué nos puedes contar sobre los precedentes? Gracias, Pedro. Pues de manera muy sintética, valdría la pena tener en primer lugar el referente de que se presentaron varios juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en contra de los procesos internos de distintos partidos políticos. Ahí teníamos el planteamiento de que no se estaban observando reglas que permitieran la participación igualitaria, no digo paritaria, sino igualitaria, en igualdad de condiciones de las mujeres. Y sobre esas problemáticas lo que tuvimos es que los resultados todavía no registran los partidos políticos su propuesta, no se llevan a cabo los procedimientos respectivos, no hay resultados y en consecuencia no era definitivo el acto. Que merece la pena señalar que en algunas etapas, cuando ya queda fuera la participación política de las mujeres, pues a la postre también sería un efecto irreparable. Pensar en la vida interna de los partidos políticos es un esquema respecto a la participación política de las mujeres. Sí, incluso el tema, por ejemplo, de la certeza jurídica que está en juego cuando se hacen modificaciones ya, digamos, muy avanzado el proceso electoral, ha sido uno de los grandes problemas a salvar por parte del tribunal, tanto de sus salas regionales, sala especializada, como de la sala superior, efectivamente. Bien, y ya en cuanto al JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, lo que se presentó fue una impugnación de un partido político que se inconforma de la forma en la que se integraron las propuestas de cada partido político a registrar en Tabasco, concretamente para ayuntamientos. ¿Cuál era esencialmente el escenario? Pues que teníamos de los 17 municipios, solamente una mujer, es decir, 16 hombres y una mujer para integrar la lista como presidentes municipales, con independencia de cómo era la integración en cuanto a presidente, regidor, síndico y los demás integrantes de la planilla. Es decir, que de entrada a nivel general de quien le iba a encabezar, solamente había más del 90% de presencia de hombres. Flavia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer que nos acompañes. Sabemos que las cuestiones de género en este país han ido avanzando, digamos, a grandes trancos en los últimos años, pero creo que nos quedamos siempre en la cuestión todavía formal. Cuestiones precisamente, creo que como esta sentencia muestran ese paso de la simple letra a los hechos, que esencialmente es lo que se busca, ¿no? Porque de nada sirve que al final de cuentas la propia Constitución y las leyes den todas las oportunidades para participar en igualdad de condiciones y que después las mujeres no lleguen al poder.
yo creo que esta sentencia es muy interesante por varias razones, ¿no? Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre los supuestos previos a la sentencia, ¿no? Yo creo que la sentencia lo que da certeza es respecto a que hay unas reglas y que los actores tienen que cumplirlas, ¿no? Y si tenía duda algún partido político de que alguien iba a obligarle, con esto le quedó completamente claro. Sí. Yo creo que las elecciones del 2015 en general van a recordarlas en México y en América Latina como unas elecciones donde hubo muchísima voluntad política para darle certeza al sistema jurídico y para hacer cumplir las normas. Sobre todo después de la reforma, ¿no? Que siempre quedan muchas cosas por entenderse. Por eso estas elecciones, que eran la prueba de fuego de la reforma, ¿no? Exacto. Si usted se va a dar unas reglas, le aviso que las reglas son para que se cumplan, ¿no? Exacto, porque, y son A, B, C y D. Claro, ¿no? porque hay veces que uno ve México y pareciera como si las reglas los hicieran extraterrestres, ¿no? Y se las crearan un diseño institucional y resulta que luego los que las hicieron no quieren cumplirlas o no las cumplen, ¿no? Comentábamos con Octavio, lo interesante de esta sentencia es que simplemente el tribunal lo que va a hacer es hacer cumplir unas reglas que se dieron unos políticos que no cumplen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones que llevan a unos políticos a desconocer unas reglas que no solo las conocen porque las hicieron, las aprobaron, sino que además incluso les puedes hacer bien puede ser bueno para ellos tener mujeres. Para que se conozcan a sí mismos también, ¿no? Sí. Y entonces es muy interesante y ahí por eso llamo la atención sobre los supuestos, ¿no? Es decir, lo que en la academia estamos pensando es por qué esos políticos y políticas, porque estas decisiones no son solo de hombres, sino también parejas, de mujeres, que desafortunadamente para unos y para otros, no acatan las reglas que se dieron. Es decir, ¿en qué están pensando, ¿no? Para llegar a una instancia, porque no es que no cumplieron en un 5%, no es que no cumplieron en la conformación de los ayuntamientos de Tabasco, tenían 17 ayuntamientos, y entonces la norma decía 9 u 8, ustedes deben cumplir. Sí, un género u otro. Entonces tú dices, bueno, pusieron 6, pusieron 5, bueno, tú dices. ¿Pero uno? Pero el tema es que sistemáticamente en la mayoría de los partidos, el que más puso fue 4, si no me equivoco. Entonces, sistemáticamente... 5, el Partido Humanista eran 5 y 7. 5 y 7, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? Que hace que unos políticos se den unas reglas, A, para no cumplirlas, B, para no cumplirlas de esta manera, porque de 17 ayuntamientos, solo 2 mujeres, evidentemente violentan la norma de manera descarada, ¿no? Entonces yo creo que México le enseña a la política comparada y a la discusión sobre el tema varias cosas, ¿no? Comentábamos hace un rato que en realidad desde hace algunos años, ya creo que incluso 2 décadas, México sistemáticamente ha creado como una jurisprudencia que tiene que ver con la necesidad de que el Estado norme la vida interna de los partidos, ¿no? Y en el recurso, ¿no?, que se presentan los partidos frente a la decisión del tribunal, incluso se nombra, ¿no?, de que no es posible que el tribunal incida sobre la vida interna de los partidos. Y la Sala Superior dice, mire, discúlpeme, usted no tiene derechos sobre la vida interna cuando usted violenta las normas constitucionales. No, y además, ¿no? es decir, la carga constitucional de obligaciones respecto a los partidos políticos parten de un presupuesto elemental de la democracia, que es la promoción precisamente de todo ese sistema de valores y de principios en voz de los propios partidos políticos, que a la hora no solamente de postular, sino simplemente de difundir su actividad, están obligados a cumplir. Ese es un deber ciudadano, es un deber cívico, es un deber democrático, etc. Pero tú sabes que eso en la teoría política no sea tan claro. Claro. En la teoría política, y yo le decía a Octavio, si me hubieras leído en el 2001, verías que yo en el 2001 estaba en contra sistemáticamente de que los tribunales le dijeran el Estado, ¿no? Sí. Le dijera a los partidos cómo debían organizarse internamente, ¿no? Y hoy yo he cambiado mi posición en el sentido de que, primero porque hay unas reglas de juego que enmarcan el Estado de Derecho, y segundo por un comentario de un magistrado del Tribunal Superior de Elecciones de Panamá, que me dijo un día, querida Flavia, nosotros le damos dinero para que sean democráticos. Nuestra tarea es obligarles a que sean democráticos. Entonces, ahí hay un segundo supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando un partido que ya sabemos que es una organización oligárquica, jerárquica,
¿no? Sí, sí, Michels nos lo definitivamente. decía, ¿no? Robert Michels en 1911 hizo un libro fantástico sobre la socialdemocracia alemana. Así es. No estamos en México, digamos, estamos en Alemania, en Europa, la Y a 100 años de socialdemocracia. distancia, O sea, 100 además. años, y nos dijo, miren, nunca le pidan a un partido que sean internamente democráticos, no se esfuercen, porque en realidad ellos no lo quieren ser, ¿no? Entonces, cuando tenemos organizaciones así y hay gente empecinada como nosotros, que queremos que la democracia, que creemos que la democracia no son solo elecciones, sino también son instituciones internamente democráticas, ¿qué hacer cuando esos partidos no son incluyentes, no son horizontales, no respetan los derechos de sus militantes? Entonces, esto no es tan común, ¿no? Es decir, si ustedes van a la experiencia latinoamericana, México tiene algo muy positivo, y es que, y sobre todo este tribunal y esta sala superior, han ido incrementando su activismo judicial en pro de proteger los derechos, en el fondo de la ciudadanía y en el fondo de la propia democracia, ¿no? Así es. Eso nos lleva a pensar entonces en que o bien hay sociedades diversas. Yo acabo de dar una entrevista en Perú que tienen otros problemas muy distintos, con otras cuestiones, estamos en otras discusiones, donde les decía, tenemos sociedades del siglo XXI para políticos del siglo XIX. Absolutamente. Entonces, esto de tener que hacer todo a golpe de sentencia nos habla de que necesitamos pararnos un segundo y pensar qué tipo de sociedades tenemos para esas democracias que queremos construir, ¿no? Sí, sí. Porque si es necesario... Cómo enfrentarnos al monstruo, ¿no? Una estrategia más o menos eficaz y demás. Y ahí hablábamos con Octavio hoy, ¿no? Que me parece que en México hay en algún punto, y lo digo con muchísimo respeto y cariño a México, hay como una tendencia a pensar que los ciudadanos son niños y niñas que tienen que ser tutelados, que tienen que ser guiados de la tutelados. mano. Sí. Y si tú lo ves en perspectiva y lo ves alejándote un poquito, ¿no? Desde fuera, la sensación es como que se los trata como si fueran niños de pecho, ¿no? Y yo creo que si empezamos a darle un poquito el vuelco, ¿no? Si, por ejemplo, incorporamos o recuperamos una asignatura de ciudadanía cívica o de civismo en la escuela primaria, ¿no? Desde muy pequeños. Y si empezamos a dejar de tutelar todo, ¿no? Es decir, Apelar a la responsabilidad y la educación. si les que reciben. decimos, ¿y qué tal si ustedes se ocupan un poco de ver a quiénes están eligiendo? ¿Y qué tal si ustedes se ocupan un poco de aprenderse las reglas de juegos para ser funcionarios de casilla? ¿Y qué tal si se aprenden un poco que esto es un juego, Sí, ¿no? sí. Lecciones para la democracia, capítulo 1. O sea, yo creo que hay muchos ciudadanos que esto lo saben y lo tienen aprendido. Lo que necesitamos es que sean la mayor parte de los ciudadanos. Octavio, la sistematicidad del incumplimiento en este caso, porque bueno, pues más o menos por el panorama que tenemos hasta ahora expresado respecto de la sentencia, me hace pensar que realmente pues, se trata de un incumplimiento, una omisión, pero sistemática, es desde A hasta Z respecto de las obligaciones de garantizar pues, el registro adecuado de los partidos políticos en cuenta de las cuestiones de género, ¿no? Creo que la legislación ya en este punto ya ni siquiera hablamos de claridad, sino ya es como una cuestión de machacar cómo tienen que ser las cosas. Incluso las adecuaciones dentro del ámbito normativo de los propios estados, las entidades federativas, pues prácticamente creo que ya está todo adecuado a las reformas constitucionales que vienen desde 2011, ¿no? La reforma al primero constitucional, después posteriormente las de 2014, las adecuaciones legales de 2015, etcétera. Todas estas cuestiones parecen como que pues no hay ni dónde esconderse para evitar tener información suficiente como para saber cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Cuál fue la primera dificultad que ustedes encontraron precisamente frente a esta omisión o este incumplimiento sistemáticos? Es un buen planteamiento, Pedro, porque en el caso particular también hay que observar que hay una autoridad que se encarga de preparar y realizar, verificar la legalidad, certeza, independencia y imparcialidad de ese proceso. Y esa autoridad administrativa electoral, cuando recibe la propuesta de los partidos políticos, analiza de conformidad, como bien indicas, previsto en la ley, el cumplimiento de la paridad, pero se cumple con estas particularidades de 16 hombres, una mujer, más del 94% de un género, y lo valida. Entonces ahí tenemos un tema,
porque el sistema, también como bien comenta Flavia, establece claramente cuáles son las obligaciones y los deberes tanto de los partidos políticos como del instituto. Los partidos políticos se encuentran en un área donde ellos determinan una estrategia y eso es válido, legítimo y finalmente para eso está quien organiza y prepara las elecciones para verificar si esa estrategia es compatible con el diseño constitucional y legal. Claro. Pero cuando esa autoridad no lo hace y queda validada una determinación de que se pueda registrar postulación de mujeres en un porcentaje tan mínimo que no representaba ni el 5%, cuando ya el pensamiento de los mexicanos, y me atrevo a decirlo, que una democracia sin mujeres no puede ser calificada como tal, Por supuesto. sería algo como que le faltara una pierna al país si no, la cabeza, si diría no yo. se representara. Yo pienso La pierna en que- todo caso somos nosotros, la cabeza son ellas, perdón. Y se presenta este esquema donde los tribunales tienen que tomar una determinación. Nosotros tenemos que partir de que las autoridades son un principio constitucional, normativo, jurisprudencial, que actúan de buena fe. Los partidos políticos son entidades de orden público, reciben un financiamiento. Tienen también que respetar los principios constitucionales de la participación política de las mujeres. Pero bueno, desde la capacitación interna, dentro de los recursos que se asignan, hay cuestionamientos de si realmente van dirigidos. Yo ahora que mencionas esto, y perdón que te interrumpa, Sí. no lo puedo evitar, me recuerdo, alguien me dijo, y creo que muy sabiamente, que bueno, en el derecho pues siempre se presume cuando hay un conflicto de intereses, pues hay dos partes, ¿no? Dice, bueno, en materia penal se presupone que una de las partes pues actuó de mala fe. En materia mercantil, pues alguien actúa de mala fe. El asunto es que en materia electoral siempre las partes, todas ellas, actúan de mala fe, ¿no? Aquí no hay para dónde hacerse, ¿no? Y como bien dijo Flavia, pues creo que esto tiene que ver precisamente con la concepción de política que tenemos, ¿no? Así es. La política, desde mi punto de vista, está siendo orientada a especie de la expoliación de un botín, cuando en realidad es todo lo contrario. Es un compromiso social fundamental para que todo funcione como debe de ser, o por lo menos de la mejor manera deseable, ¿no? Yo creo que es complejo, Pedro. Yo creo que ha habido voluntad política, tanto que el constituyente elevó a nivel marco de norma fundante que exista un principio de paridad. Sí, claro. Sí. Lo que es preocupante es que fuera necesario llegar a eso, a reconocernos constitucionalmente iguales entre mujeres y hombres. Eso creo que es la parte que viene en un aprendizaje cultural y educativo, como bien comentaba. No, y declararlo Flavia. como lo hace el artículo 41 de una manera tan expresa para una cuestión tan concreta, ¿no? Porque tenemos el artículo primero constitucional, que ya habla de la igualdad y que resolvería perfectamente o alcanzaría para resolver cualquier tipo de ponderación si fuese necesario en cuenta de derechos humanos. Pero efectivamente la inclusión expresa de una cuestión de paridad de género en un artículo que se refiere exclusivamente a la parte de la participación política de la ciudadanía, sí es que las cosas deben estar bastante graves para llevar hasta sus últimas consecuencias constitucionales un precepto de esa naturaleza, ¿no? Los partidos políticos pensaron que no iba a trascender, que con la validación de los institutos iba a ser suficiente. Desde luego yo considero que tuvieron también la previsión de un plan B, ¿no? Podía pasar. Y a partir de que nos toca tomar una determinación, y bien comentaste hace un momento, lo relevante o lo significativo que es resolver rápido. Así es. Porque cuando ya hay registro de candidatos, empiezan inmediatamente las campañas. Claro. Entonces, reducir las campañas con motivo de una impugnación que genere la reducción también de derechos fundamentales, como son de las demás candidatas y candidatos que se encuentran inscritos, pero el derecho de la ciudadanía de conocer con oportunidad la propuesta política de las mujeres y los hombres que participan, pues también está en juego esa determinación. Tratamos de ser lo más ágiles posibles y lo resolvimos en días. No, el y asunto. además para la calidad de la sentencia, creo que hicieron un trabajo magnífico y te lo digo con toda sinceridad. Hay muchísima información muy, muy útil en esta sentencia y creo que se analizó desde diferentes puntos de vista. La cuestión de la convencionalidad me dejó de verdad boquiabierto, porque es una exposición clarísima de todos los instrumentos. Aquí ya después, como dijo Flavia, ya no tienen pretexto. Ya están enterados de todo, de la cuestión normativa interna, de la cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestra primera pausa de este programa. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Claro. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues nuevamente con ustedes en este segundo segmento de Sentencias a Debate. Y bueno, la conversación está realmente muy interesante. A mí me gustaría plantear sobre todo una cuestión fundamental. Es decir, la sentencia parte ya de una cuestión dada desde el punto de vista legal y constitucional. Es decir, no hay ni para dónde hacerse con esto. Y hay una distinción muy importante que además me gustaría que entre ambos construyeran más o menos una explicación para el público entre la diferencia entre la paridad, digamos, tradicional, que es lo que podríamos entender como la paridad vertical, y luego la paridad horizontal, que es, desde mi punto de vista, precisamente ese salto entre la mera formalidad que enuncia la ley de las cosas que se tienen que cumplir, etcétera, etcétera, y su implementación en la práctica, porque la ley no puede cubrir de ninguna manera todos los posibles supuestos que se darían, por ejemplo, en la conformación de las listas de candidatos a puestos de elección popular, si no entrara una minucia que sería verdaderamente engorrosa. Explicar, por ejemplo, en una ley o meter en la Constitución los lineamientos para establecer la paridad horizontal sería, bueno, no sé, acabaría siendo cualquier cosa menos una Constitución, que ya de por sí cada vez se parece menos a una Constitución, la Constitución mexicana, porque tiene cuestiones que van incluso hasta nivel reglamentario, ¿no? Sí. Y la cuestión es realmente ese paso entre la paridad, digamos, la paridad vertical y la paridad horizontal, es la diferencia en términos pragmáticos, en términos materiales, entre la posibilidad de las mujeres de acceder efectivamente a los cargos o no acceder a ellos, ¿no? Yo creo que ese fue como la clave, el darle el giro precisamente. Nos has dado una clase, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. A ver, Flavia, por favor. Tu experiencia y tu expertise eran siempre enriquecedores para este programa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con posiciones, ¿no? Mira, las mujeres se enfrentan al menos 3 barreras para poder llegar al poder, como tú llamas. La paridad no significa que las mujeres van a llegar al poder. Claro que no. Las mujeres son ningún grupo subrepresentado, porque hoy lo hacemos aquí porque estamos obsesionados con el tema de género, pero hay otros países que además tienen cuota de indígenas, cuotas de afro, cuotas de jóvenes, sí. ¿No? No, digo, y la obsesión va también por eso, así ¿no? con esa claro. psicosis. Entonces, estos grupos subrepresentados tienen, cualquier grupo subrepresentado tiene al menos 3 barreras que enfrentar, 3 o 4, en el proceso de representación. Y yo quisiera llamar la atención sobre esto porque en algunos momentos hay como cierta tensión o cierta tendencia a sobredimensionar lo que es la cuota, ¿no? La cuota, para mí la del 50%, la paridad también es una cuota, aunque hay grandes sectores dentro de la comunidad que dicen que no, que es un principio, pero bueno, podemos discutir sobre eso, ¿no? Es como una cuota, ¿no? Entonces, primero las mujeres tienen que elegirse a ellas mismas para dedicarse a la política. Sí. Las mujeres, los afros, los indígenas. Esto es superar los techos de cemento. Es decir, yo puedo serlo. Y es todo un tema, porque durante mucho tiempo le hemos dicho a las niñas que tenían que ser princesas y no presidentas, ¿no? Entonces, y hemos creado toda una sociedad que se ha dedicado a decirnos que para ser felices necesitábamos el famoso príncipe azul y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es un tema. Y yo creo que tenemos que trabajar ahí para mejorar las condiciones de las mujeres, para que se elijan a ellas mismas, para que se dediquen a la política. Y ahí hay toda una discusión. El tema de la división social y sexual del trabajo, el tema de la conciliación familiar,
México se caracteriza por no ser una sociedad muy sensible a la conciliación familiar. Así es. En los horarios, en los tiempos, en la manera en que trabajamos, es decir, no están puestas las cosas como para que una mujer tenga además tiempo de dedicarle a su familia que dedicarle a la política. Y cada vez creo yo que pierde más terreno eso, ¿no? No, y además las instituciones no son sensibles al género. Yo veo cómo trabajan mis colegas magistrados, no magistrados, secretarios, funcionarios en los organismos electorales y no son horarios. Yo entiendo que en época electoral quizás hay que hacer un sacrificio y demás, pero en general hay veces que no es necesario tener a la gente, porque aparte tampoco ganamos en productividad. Pero eso es todo un tema, ¿no? Es una cuestión de falta de eficiencia más, diría yo. Sí. Y creo que hay una discusión pendiente en ese sentido. Segundo, los partidos no quieren a las mujeres. Entonces los partidos, los políticos, ¿pero por qué los partidos no quieren a las mujeres? Ellos argumentan, y lo digo de manera muy general, ni siquiera citando un caso concreto, que no son rentables como capital político porque no votan por ellos. Yo he escuchado varias veces. Claro, porque no ganan elecciones. Pero las elecciones de 2015 les enseñaron a los partidos mexicanos que incluso cuando las mandan a distritos perdedores, cuando sabían que no podían hacer eso porque la ley decía que no podían mandarlas a distritos perdedores, pero como era tan ambiguo que era un distrito perdedor y que no, yo he visto... El porcentaje de votación de la última elección, pero todos los partidos nuevos que no tenían un precedente, ni mucho menos. Entonces tienes la segunda barrera, que es que los partidos las eligen. La paridad, lo único que hace, o la ley de cuota, es incidir en esta barrera. Entonces tienes la barrera anterior de que ellas elijan, tienes la barrera de que el partido la elija, bueno, entonces ahora le obliga la ley al partido a que ponga mujeres. Pero la ley no dice qué tipo de mujeres. Y no digo que haya diferentes tipos de mujeres, lo que digo es, no es lo mismo una mujer que tiene pensamiento autónomo, que tiene un liderazgo construido de años de militancia, que puede mover al partido. Tiene una base que la sustenta, etcétera. Con todo el respeto, las mujeres que están vinculadas a esos hombres, porque los partidos tienen como círculos masculinos o micromachismo muy fuertes, y no lo digo yo, lo dice un montón de investigación empírica investigación periodística. Que meten a la esposa, la prima, la amiga, la hermana. Y yo no tengo ningún problema con la esposa, la amiga, la hermana, si son líderes de esos partidos, ¿ok? Porque también no quiero ser injusta con la esposa, la amiga, la hermana, que bueno, si tiene un esposo, un amigo, un hermano, no tiene la culpa, ¿no? Claro, sí. Porque también es como que estamos fetichizando a las pobres mujeres que tienen familia. El hecho de que las meten al carro de la política. Hay que ser cuidadosos con eso. Por supuesto. Y luego hay una tercera barrera, que es la barrera del electorado. Y el electorado tiene sesgos de género. No lo digo yo, lo dicen un montón de investigaciones que muestran que no votamos por mujeres. Entonces, la paridad, lo único que hace, y acá es donde yo quiero llamar la atención, y es una paridad respecto a las candidaturas. No es una paridad respecto a la conformación de la Cámara. Y hay algunas demandas, hay algunos rumores, hay alguna gente que cree que la paridad es efectiva cuando consigue instituciones paritarias. La ley no dice eso. Ninguna ley puede decir eso, porque tú no le puedes obligar al electorado a elegir mujeres. Claro, no puedes enajenar la voluntad expresada en el voto para que sean mujeres las que efectivamente... Y los tribunales no tienen potestad, o no deberían tener potestad, para cambiar la orientación del voto, aunque no nos guste. Entonces, la paridad horizontal y la paridad vertical, que es una innovación institucional mexicana, porque yo en verdad no he investigado mucho, pero nunca había escuchado de dos tipos de paridades. Sí, es una construcción jurisprudencial relativamente nueva, al final de cuentas, y yo creo que se marca precisamente dentro del ámbito de las acciones afirmativas. Pero no digo que esté mal. Lo que digo es que yo no estoy... Es un fenómeno extraño. No, es nuevo y yo admiro a este activismo, vamos a... Pero no está garantizando una paridad efectiva la horizontal y la vertical. Es decir, la vertical es, como su nombre dice, es que haya paridad en la lista, digamos, ¿no? Sí, hay un ayuntamiento y tienes los cargos y vas de arriba para abajo, ¿no? Sí, o a los diputados, o sea, todo órgano que sea más de uno, digamos, ¿no?
Y entonces como además tienes una estructura de voto de lista cerrada y bloqueada, eso te lo permite hacer. Cuando, como en Perú ahora tienes un voto preferencial, eso es más complicado. ¿Ya? Claro. No, incluso se ha discutido cómo llegar hasta los cargos que son unipersonales, ¿no? Vale, entonces ahí vas a la otra. Lo cual a mí no me parece que sea descabellado si lo entendemos así. Si tú tienes 17 municipios, que las postulaciones sean paritarias, hacia los 17, mitad y mitad, me parece que, digamos, no está tan descabellado. Y no está tan difícil, además. Y no está tan difícil, y sobre todo, como tú bien decías, Pedro, es decir, y vinculado a lo que decíamos originalmente, partimos de la base que hay gente que no quiere esto, ¿no? Entonces hay que generar mecanismos institucionales para forzar una situación. Yo te lo planteo de la inversa. Hagamos que las mujeres sean competitivas. Tengamos las mejores mujeres como candidatas. Fortalezcámoslas. Si ustedes van a los partidos políticos, les hago un juego. Vayan y pregunten a quién les dan curso de capacitación. ¿A los candidatos que recién han sido electos hombres? Nunca. Todos los cursos de capacitación son para las mujeres. O son muy malos los cursos de capacitación porque resulta que luego las mujeres no son competitivas, o tenemos algo, o en realidad no son solo, no se los dan, pero evidentemente tenemos ahí un problema, ¿no? Sí, es muy cierto eso que mencionas. Sí. La promoción, digamos, del activismo político hacia las mujeres, ha sido pues, un tema fundamental en los partidos políticos. A mí me gustaría hacer una encuesta y preguntarle a muchos diputados, o a todos los diputados, o a todos los gobernadores, ¿cuántos cursos de capacitación hicieron? Naturalmente los hombres saben de esto. Eso es lo que me están diciendo. Yo digo que es una presunción, ¿eh? Sí, pero no digo, naturalmente pareciera que todos los hombres saben de esto. Y yo no digo que no, porque han sido siglos de estar preparándose, ¿no? Bajo una idea de que hay como un, no sé, como un voto de confianza, ¿no? Vale, ok. ¿Qué tal si los partidos, en vez de dedicarse a violentar todas las normas que ellos mismos crean, se ocupan de fortalecer los liderazgos de las mujeres? Claro. Y las hacemos competitivas. Cuando, les prometo, cuando ellas ganen elecciones como ganaron en la elección de junio del 2015, van a ver cómo los partidos no van a necesitar ningún tipo de regla, norma, ni constitucional, ni secundaria, que haga que esas mujeres sean candidatas. Claro, porque ya empiezan a tener un capital político que es finalmente aprovechable por parte del sector femenino de sus militantes. Y por eso no es solo, y hay una cosa que a mí me gustaría llamar la atención en México, y es que no es solo un problema de la política. Es decir, me parece que tenemos que empezar a pensar que las instituciones electorales, como hicimos ya con el INE, pero nos queda el tribunal, las universidades, las empresas también focalicen en temas de igualdad de género. Necesitamos empresarias, mujeres, líderes exitosas, necesitamos periodistas, necesitamos que en las mesas de debate estén las mujeres, sí, en todos lados, claro. que en las conferencias, en los palcos inaugurales, ¿no? De esa manera conseguiremos que las niñas, cuando sean pequeñas y le preguntes qué quiere ser cuando sea grande, digan, yo, magistrada de la sala superior, yo, magistrada de la sala Jalapa, yo, empresaria exitosa, yo, periodista, porque hay un aprendizaje que le dan los roles, ¿no? Absolutamente. Y el problema es cultural, básicamente, entonces pues hay que atacar esto. Yo creo que al final de cuentas el derecho es el instrumento privilegiado para poder moldear la conducta humana y cambiar muchos esquemas culturales ya muchas veces muy arraigados. Y efectivamente todas las acciones afirmativas, y hablo de ellas en su conjunto en general, sin distinguir los diferentes tipos que pudiéramos encontrarnos y sin distinguir incluso las situaciones particulares de cada caso, finalmente es eso, es forzar, como dijo Flavia, que las cosas sean como hasta ahora precisamente no han sido, ¿no? Las cuestiones que se plantean aquí, al final de cuentas, creo que son muy pedagógicas, Octavio, porque todo ese despliegue de normativa que se hace es fantástico, te digo, fue una de las cosas que más me gustaron, porque cualquiera que quiera saber, que quiera conocer cuáles son las obligaciones generales respecto de las cuestiones de género en un partido político, abre esta sentencia y lo tiene todo.
Eso me pareció realmente fantástico. Las cuestiones que se manejan al final de cuentas para poder llevar a buen puerto esta sentencia son bastante ordenadas, me parece que están sistematizadas de una manera que no hay pretexto, como lo decía Flavia al principio, ¿no? O sea, aquí el cumplimiento es a rajatabla. ¿Por qué optaron precisamente por este esquema, digamos, tan pedagógico? Realmente lo que ustedes observaron en el caso de las autoridades administrativas en el Estado de Tabasco y de los partidos políticos, ¿fue desconocimiento o falta de voluntad? Pues es una pregunta compleja, Pedro. Yo lo dejaría en que fue una falta de cuidado en la responsabilidad que tiene conferida. La sociedad espera que las instituciones cumplan con un imperativo que les fue conferido, es decir, justicia respecto a las funciones que realicen, y cuando las instituciones no cumplen o la sociedad considera que eso no es así, existen afortunadamente medios de impugnación que permitan analizar la regularidad constitucional. En esa medida es muy importante el planteamiento que pones en la mesa. El análisis de la doctora Flavia es muy importante porque es una visión que no es la jurídica. Luego el juzgador se interioriza con algo que ve natural. La Constitución marca paridad, entonces ergo la conclusión es que tiene que ser igualitario, pero se incorporan otros elementos porque se crea una categoría de que tiene que ser vertical. ¿Cómo se creó esta categoría? Se creó porque los partidos políticos no incorporaban de manera segmentada las candidaturas, ¿no? Eran todo, sí, cumplimos el porcentaje que estaba asignado, 60, 30, 40, no, el fraude de la ley que nos señalaba Flavia, ¿no? Que los mandaban a las mujeres al sitio donde sabían que iban a perder, punto. Ya me quité a la pesada esta y bueno, sí, claro. Las propietarias eran mujeres y después los suplentes eran hombres y después había los cambios. Entonces se genera una obligación en que exista una alternancia de género, pero que además esté bloqueada esa posibilidad, porque si se va el propietario, que la suplente suba, pero son, como bien comentas, de una frase que se ha construido en este tribunal a golpe de sentencia, que se han ido estableciendo condiciones que afortunadamente el legislador y el constituyente han tomado. O sea, la voluntad del constituyente se ve nutrida por la esfera de los derechos fundamentales en el ámbito internacional, que este tribunal ha sido pionero. Los magistrados integrantes de la Sala Superior han generado un estándar alto en sus sentencias que nosotros como integrantes de las salas regionales hemos tratado de seguir. Nuestro trabajo incorpora mucho de ese conocimiento, de esa investigación y de esa propuesta, de ese espíritu, porque también merece la pena señalar que la Sala Superior está conformada por 7 personas, una de ellas es mujer. En este momento 6 por omisión del Senado. No, claro, tiene razón. Sí, pero la voluntad de los integrantes hombres se ha visto también claramente definida en las sentencias. Claro. Y hace un minuto comentaba con la doctora Flavia que este cambio cultural, ideológico, político y social tiene que ser también impulsado por hombres. Claro. Y que tenemos que estar convencidos de las determinaciones que se toman, no por moda, no por un esquema de tratar de cumplir con la norma sin entenderla y sin comprender lo que implica social y culturalmente. A nosotros como sala nos toca resolver elecciones de comunidades y pueblos indígenas. Así es. Oaxaca les toca... Bueno. Las mujeres indígenas tienen una discriminación todavía más agudizada que cualquier otra mujer en el país, porque primero el género, segundo la condición cultural y tercero el rezago social, económico en particular que tiene cada uso y costumbre de estas comunidades, pues coloca que las mujeres nunca han pensado en participar políticamente porque además genera una carga, no les pagan, tienen que cuidar a sus hijos y tienen que cumplir con sus deberes, porque las comunidades indígenas tienen esta responsabilidad muchas veces onerosa, es decir, no es honoraria, no hay un pago. Claro. Pero cuando llega una sentencia... Lo cual deberíamos extender al sistema tradicional, diría yo. Del tribunal. Bueno, la palabra se cumple. Sí. Si hay algún lugar en el país donde la palabra vale, es en las comunidades y en los pueblos indígenas. Sí. Y me consta. Al final de cuentas creo que Oaxaca ha sido un gran ejemplo para todo el país y la participación de las mujeres, sí que si bien ha tenido la carga histórica de la propia segregación que las comunidades indígenas tienen hacia la mujer, también han buscado formas alternativas de reorganizar esa concepción que tienen de los roles sociales, de tal forma que cada vez es mayor la participación de las mujeres. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Gracias.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Bueno, pues ya estamos en nuestro tercer segmento de Sentencias a Debate y me gustaría, ya retomando la cuestión esencialmente de la propia sentencia, que nos comentaras un poco, bueno, pues los agravios que son pues, relativamente simples, cómo finalmente se van distribuyendo a lo largo de la sentencia y se van respondiendo de tal forma que no queda duda finalmente de cuáles son las formas en las que tienen que organizar las elecciones y sobre todo el registro de los candidatos en Tabasco. Bien, quisiera comentar que también es un trabajo conjunto, se formó una comisión, mis compañeros preocupados también por el tema han tenido la intención de que en asuntos con estas consecuencias, porque finalmente fue un asunto que tuvo un impacto muy importante en el estado de Tabasco, pues fuéramos juntos y convencidos y que construyéramos juntos una respuesta. Entonces también mi agradecimiento al acompañamiento de mis compañeros y sobre todo al compromiso que tienen con el esquema de género. Claro, además, al ser un órgano colegiado, creo que ahí no hay posibilidad de que nadie le entre y lo mismo sucede también en esta sala superior. La voluntad en general de ustedes, como magistrados, como juzgadores, impartidores de justicia, por lo menos en la materia electoral, a mí me queda muy claro que va en una sola dirección, que es proteger la democracia con todo el aparato que tenemos detrás, ideológico, de principios. Las cuestiones culturales que señalaba finalmente Flavia, que solamente se pueden moldear si transformamos lo que tenemos delante, ¿no? La gente entenderá que las cosas tienen que ser de una manera distinta cuando empiece a ver delante, frente a sus ojos, cómo esa realidad se va transformando. Y la labor que han hecho los magistrados, tanto de las salas regionales, la especializada como de la sala superior, creo que ha ido siempre encaminada a esa intención. Y creo que muchas veces se ha conseguido buenas cuestiones, ¿no? Esto creo que es una sentencia bastante importante respecto a ese tema. Gracias, Pedro. Te diría, porque hay que ser breve, lo que hicimos es identificar las cuestiones de hecho, cómo se constituyeron los procesos internos, no cumplieron, cuando registraron los partidos políticos tenían la posibilidad de ajustarse a la disposición legal, tampoco lo hicieron. Y el propio instituto tenía además la potestad de negar el registro en caso del incumplimiento, ¿no? No se pronuncia, pero hay un elemento que el instituto ya había dado antes. Le preguntaron vía consulta el mismo partido político que impugna, que fue el Partido Acción Nacional, cómo tenía que hacerse el registro de candidatos para cumplir con la paridad de género. Y le da la receta al instituto. Sí, ya se la sabía. La pregunta es, ¿por qué cuando tenía que verificarlo no se pronunció? Y a partir de eso nosotros identificamos la premisa de los hechos, cómo ocurrieron, identificamos cuál era el marco normativo y a partir de eso la conclusión es que no se ajustaba esa determinación del instituto que ya el registro de candidatos con lo que es la exigencia legal, constitucional y convencional. Además,
En esta parte de efectos, nosotros lo que manifestamos es que con independencia de que se había revocado este acuerdo y tenía que ajustarse a la verificación del instituto, en los siguientes procesos internos de los partidos políticos tendrían que observarse las reglas interpretativas que se habían fijado en esta sentencia, porque llegaríamos al extremo, y se dice así en la sentencia, de que se llevaran a cabo los procesos internos como ha ocurrido hasta hoy, que les revoquen el acuerdo a los partidos políticos y como están en un escenario extraordinario, que designen a quien ellos consideren que deben de ocuparlas, sin observar a los cuadros de mujeres que han formado liderazgos al interior de los partidos políticos. Entonces, ese pensamiento fue en esa sentencia. No, y al final de cuentas creo que lo que se busca es precisamente conseguir los efectos deseados en condiciones ordinarias, no extraordinarias. Sí. Claro. Es decir, la extraordinariedad siempre está abierta a la puerta y siempre podemos plantear casos en los que los supuestos, digamos, básicos no se cumplen, estamos en un escenario de cuestiones especiales, pero eso hay que dejarlo para cuando sean realmente cuestiones especiales, ¿no? Volvemos a otro tema que a mí me interesa particularmente que nos des tu opinión, Flavia, respecto de hasta qué grado realmente los partidos políticos pues tienen esa autonomía. Hiciste un comentario que al final creo quedó un poco en el aire, pero sí me interesaría sobre todo que expresaras a nuestro público la idea que tienes respecto de cuáles son, digamos, los límites de la autonomía de los partidos políticos, por lo menos en relación a la cuestión de género. Es súper interesante tu pregunta. Yo creo que los límites de los partidos en relación a la igualdad, más allá de género, ¿no? Porque creo que es la igualdad de hecho, de la los grupos, igualdad ¿no? plena prescindiría hasta del entendido de qué son los géneros. Sí, claro. Sí, no haría falta distinguirlos. Claro, porque no solo hay dos, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Yo comparto lo que dijo el magistrado respecto a una cosa, ¿no? Que es políticamente incorrecta y que... Me encanta lo políticamente ha incorrecto. sido como... En el último año me he convertido en alguien políticamente incorrecta. Muy bien. Así que, sobre todo en estas materias, ¿no? En los últimos 3 años. No hay democracia sin mujeres. Por supuesto. El límite es ese. El tema es que los partidos son agencias que buscan maximizar sus cuotas de poder. Y si las mujeres no les hacen ganar y maximizar esas cuotas de poder, no van a apostar por mujeres. Si además los electores, hombres y mujeres, no votan por mujeres, los partidos no las van a poner. Entonces lo que yo pediría es que dejemos de ser cínicos. Es que esto es, claro, quizás soy demasiado racho en esto. Yo coincido completamente. Y soy muy políticamente incorrecta. Entonces no hay democracia sin mujeres. Lamentablemente eso hoy la ciudadanía en América Latina todavía no lo ve. No lo percibe así. No es un discurso que se escuche. Yo creo que debería ser la frase que todos tengamos en la boca. No hay democracia sin mujeres. Como no hay democracia en aquellas sociedades donde los indígenas no están representados y son mayorías. Como no hay democracia si estamos en una sociedad en donde los afros no están representados si son mayoría o si son un grupo significativo de la sociedad. Las democracias, y esto tiene que ver con la historia de nuestros países, no son homogéneas. Ni lo han sido, no deberían nunca, claro. ser. Lo que pasa es que ha habido esfuerzos importantes de sectores de nuestras sociedades por hacernos creer que lo bueno, lo correcto, era lo homogéneo. Si todos pensamos igual, es que es bueno. Y yo estoy totalmente en contra con esa idea, segunda idea políticamente incorrecta. Yo creo que la diversidad, la pluralidad, el pensar distinto es lo que construye mejores sociedades. Por tanto, cuando la ciudadanía entienda que los políticos no vienen de un planeta que se llama corruptón, sino que los políticos vienen, y las políticas, porque esto no es solo de hombres, de un planeta que es el mismo de donde nosotros estamos y nacemos. Y cuando seamos más exigentes con las organizaciones de partidos, no solo con el político individual, porque si se fijan, siempre hablamos de la crisis de la representación, siempre hablamos de la crisis de los políticos, de que los políticos no me representan. Lo que no te está representando es ese partido político. Hay sociedades en América Latina, y no hago un llamado a que todos vayamos en ese camino porque también tiene otros problemas, pero hay sociedades en América Latina donde en los últimos 10 años han hecho transformaciones significativas. ¿Por qué lo puedo decir esto? Porque tengo la posibilidad, la oportunidad,
estoy bendecida porque tuve la posibilidad de viajar por América Latina. El problema de nuestras sociedades es que solo miramos nuestro ombligo. Yo siempre le digo a mis estudiantes mexicanos, ustedes solo quieren saber sobre México. Y se lo digo a mis estudiantes argentinos, ustedes solo quieren saber sobre Buenos Aires. Y se lo digo a mis estudiantes colombianos. Son porteños, por supuesto, Sí, claro. ni Ni siquiera Argentina. Ni siquiera Argentina. Argentina. Ni siquiera Argentina. Sí, sí, sí. Y se lo digo a mis estudiantes colombianos, salgan de Bogotá, ¿no? Tenemos un padecimiento, para mí es uno de los problemas sustantivos de nuestra educación, que sabemos más de Europa que de nuestra propia América Latina. Y es el modelo siempre. Entonces, como no viajamos, no hacemos política comparada, o aunque estamos aquí, no hacemos política comparada, el problema está en que creemos que lo que nosotros hacemos es lo único, lo mejor y demás. Si saliéramos de México y viéramos otros contextos, veríamos que aquí, por ejemplo, no hubo colapso de los sistemas de partidos, que aquí los partidos son fuertes, que la crisis de representación que dicen que aquí tenemos y que la están intentando canalizar por el voto nulo o por el abstencionismo, en otros países se canalizó de otra manera. ¿Saben cómo? Los ciudadanos un día dejaron de votar por los partidos que hacían todas estas malas prácticas. Pero no es que 1, 2 o 3 ciudadanos dejaron de votar por los partidos, dejaron de votar al menos el 50% de la votación de la elección anterior por esos nuevos partidos. Y le dieron el voto a otros. Por tanto, yo siempre les digo a mis amigos políticos, todo puede ser peor, Exacto, ¿no? sí. O cambian o los cambian. Y un problema de nuestras organizaciones de partidos, que es a lo que me he dedicado a estudiar 18 años, yo sé que parece que yo solo hablo de mujeres, pero en realidad yo está muy bien. trabajo sobre partidos, ¿no? Hablo de cosas serias, ¿no? Como me dicen, ¿no? Pero, ¿y desde cuándo vos trabajás esto de género? Porque en realidad vos hacías cosas serias antes, ¿no? Y me lo dicen, ¿eh? Me lo dicen así. Entonces le digo, tranquilo, yo sigo trabajando sobre cosas serias, nada más que ahora trabajo también sobre género. No, le debería decir, espérate que la cuestión de género se te va a volver seria en cualquier momento. Sí. Lo que les suelo decir a ellos es que los partidos que no tengan capacidad de adaptación no sobreviven. Es cierto que siempre que la sociedad es exigente. Claro. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Y entonces, pero un día la sociedad, estos ciudadanos del siglo XXI, se cansan. Sí. Se cansan de que haya muertes sin justicia, se cansan de que tú no puedas pensar distinto, se cansan de que no haya mujeres en las instituciones, se cansan de la desigualdad, se cansan del despilfarro, se cansan de que las instituciones, los partidos y demás trabajan para sí mismos o para unos pocos, ¿no? Porque siempre es para unos pocos que están muy bien, ¿no? No, y de hecho la oligarquía es el modelo natural de organización política del ser humano, me queda claro, ¿no? Sí. Los límites a esos partidos van a ser los ciudadanos. Ojalá, Flavia, ojalá. No, de verdad, yo sí tengo esa misma fe respecto sobre todo de las últimas generaciones, ¿eh? Me preocupa que el expertise de los viejos pudra el empuje de los nuevos, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa de política comparada. México padece los feminicidios, por lo menos desde que yo vengo a este país, que es el 2005. En Argentina, esto es algo reciente. En Argentina, este año, algo pasó que de pronto empezaron a matar mujeres de manera sistemática. Se armó una manifestación, una movilización, se generó una campaña, se creó un hash que se llama Ni Una Menos, salió por todas las redes. Yo nunca vi, bueno, desde 1983 no he visto a tanta gente de todas las ideologías, de todos los principios, de todos los valores en la calle diciendo, basta ya. Yo nunca vi eso acá en México, sobre el tema de los feminicidios. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, la gente tiene niveles de tolerancia distintos en función a un montón de factores, ¿no? La educación, la manera en que nos enseñaron en casa, el principio de autoridad y demás, ¿no? No, yo en ese sentido apostaría por la intolerancia, esa intolerancia. Es decir, no Cuando tengo los paciencia. ciudadanos asumen temas sobre los que son intolerantes, yo, por ejemplo, soy intolerante a la violencia. Yo soy intolerante al machismo, ese machismo. Soy intolerante al que sin saber opina y no soy elitista, ¿ok? No es que digo no pueden opinar. Lo que digo es hay que saber porque si no se toman decisiones incorrectas. Soy intolerante a la desigualdad y soy intolerante al despilfarro. Creo que las instituciones públicas tienen que ser
más transparentes y controlar mejor los recursos, en qué se gasta, cómo se gasta. Y estamos haciendo una transformación importante en ese sentido. Y todo va en bloque, porque una de las cuestiones fundamentales, y yo creo que eso es fácilmente comprensible para cualquiera que analice el problema, es el hecho de que la sociedad se transforma en su conjunto. No podemos decir, vamos a ajustar la cuestión de la desigualdad estructural y por acá vamos a hacer un nuevo aeropuerto. Se pueden hacer, pero no estamos hablando de lo mismo. Pero mira, Pedro, Brasil sacó a 80 millones de personas de la extrema pobreza. No me digan que no se puede hacer aquí. No lo acepto. Claro. ¿Sí? Los niveles de pobreza de Ecuador, claro, Ecuador es chiquitito, ¿no? Pero Brasil es un gran ejemplo porque se parece Los mucho niveles a de México pobreza de Ecuador en los últimos 15 años se han reducido. Se puede hacer. Entonces, lo que necesito son ciudadanos del siglo XXI exigiendo responsabilidad política, responsabilidad en el manejo de las finanzas y reducción de determinados índices que no a esos políticos del siglo XIX. Es lo único que exijo, es lo único que pido. Sí, claro. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos acabó. No quiero despedirme sin invitarlos a que se conecten a Internet y busquen esta sentencia, que es el juicio de revisión constitucional número 79 de 2015, emitido por la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque realmente es una sentencia muy, muy valiosa en cuestión de género. Y digo, invito por supuesto al público en general, pero sobre todo a aquellos que tienen la posibilidad de tener alguna injerencia a la hora de implementar las políticas y aterrizarlas en la práctica sobre todo, para que entre menos barreras se encuentren las mujeres para poder conseguir su participación política plena, mejor para toda la sociedad, como creo que ya lo han expresado tanto Flavia como Octavio. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero bueno, agradecemos sobre todo a ustedes que nos han acompañado en esta emisión de Sentencias a Debate y los invitamos para que estén en la próxima emisión. Muchísimas gracias.